Listo, muy bien. Muy buenas tardes, mis estudiantes. Bienvenidos al curso de Costos 1. Mi nombre es Einar Ramírez Becerra y esta semana les envié un correo invitándoles pues a conocer el curso en la plataforma y dar inicio como tal a las actividades. Me confirma si se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, les envío un correo con un anuncio. Voy a leerlo. Em, el curso se llama Costos 1. En este curso vamos a aprender sobre conocer y aplicar los conceptos fundamentales de los costos por órdenes de producción y por procesos para la toma de decisiones en las empresas industriales y comerciales. El curso comienza hoy sábado 18, hoy 13 de febrero de 2021, son 8 semanas, termina el 10 de abril de 2021, con una semana de receso en la primera semana de abril. Todo se va a desarrollar a través de la plataforma Moodle y las videoconferencias a través de Zoom, como lo estamos haciendo en este momento. Existe la posibilidad que en el transcurso de esta semana la universidad les envíe un cuestionario, una especie de encuesta, para preguntar si de pronto a partir de la tercera clase podemos tener clases presenciales. Entonces, dependiendo del resultado de la encuesta y pues que digo yo que todos puedan retomar las clases presenciales, nos veríamos ya en una tercera clase. ¿Listo? De resto, está programada para que esta primera y la segunda sean así virtual, como lo estamos en ese momento. Aquí en el comunicado les decía que tenemos un espacio que es el foro de consultas y también está mi correo institucional para responder cualquier tipo de inquietud, el cual tendré como plazo de 24 horas para responder entre semana y 48 horas entre fin de semana y festivos. ¿Listo? Adicional, creé un grupo de WhatsApp por el cual me pueden contactar de manera pues mucho más urgente y en la medida de lo posible pues también por allí responderé. Aunque aclaro que el grupo de WhatsApp es utilizado para mejorar la comunicación pues en las clases, si tengo que repartir algún tema o organizar grupos o compartir algún tipo, digamos, de información. Esa es la finalidad pues como tal del grupo de WhatsApp. No es tanto como para responder preguntas o aclarar inquietudes. En ese caso, sí, digamos que los medios oficiales es el foro de consultas y el correo institucional. ¿Listo? Hay unas reglas de juego que se deben de tener claras aquí desde el primer día de clase y es como tal las actividades independientes. Las actividades independientes vamos a tener una cada semana, o sea, con cada clase hay una actividad. Las primeras 4 semanas conforman el primer parcial del 25%. Las siguientes 3 clases van a ser las notas del segundo parcial, otro 25%, y la última clase es el final del 25%. Ahí tenemos, digamos, como tal, las actividades de las 8 semanas. Y el seguimiento corresponde a la asistencia que suma otro 25% para el 100%. Aclaro que la asistencia y la participación se califica, digámoslo así, por medio de la plataforma. Yo voy a evaluar en cada clase, pues, como el grado de participación y digamos, las actividades que hagamos, pues, como tal en clase. Si por algún motivo ustedes no pueden asistir a clase, tienen algún tipo de dificultad, conectividad o qué sé yo, de internet, por ejemplo, esta mañana me contaban que no hay energía en gran parte pues, de Cartago. Entonces ustedes deben desarrollar, o sea, ponerse el día en la clase, lo que vimos ese día, eh, evidenciar qué se pusieron el día y subirlo entonces a través de la plataforma que más adelante les explico cómo funciona. Pero pues en teoría, si ustedes faltan a una clase, tienen el compromiso de ponerse en el día, hacer la actividad que hicimos y eso pues se va a calificar como tal. ¿Listo? De igual forma, también los invito a que participen activamente, que todos hagan pues, sus preguntas, participen digamos, aquí en las actividades que desarrollamos. Este curso es teórico práctico, entonces vamos a tener pues, espacios para hacer, digamos, actividades muy interesantes así en la práctica. Um, También pues tener en cuenta los tiempos para sujetarse pues a las entregas, las actividades de cronograma, que ahorita cuando tengamos la primera actividad les voy a mostrar cómo se han configurado los tiempos para dar respuesta a las actividades. Muy bien. Por último, los invito a que entonces conozcan mi perfil, ¿cierto? Aquí está el link de mi perfil. De resto, pues, de todos modos, pues, me presento. Como les dije, mi nombre es Eina Ramírez Becerra. Yo soy docente de la institución ya hace varios años. El semestre pasado no tuve la oportunidad de dar clase en la universidad, pues por los ajustes que se estuvieron viviendo a través de la virtualidad. Solamente pues estuve en el primer semestre del año pasado. Con clase la mitad fueron presenciales y la otra mitad fue en virtuales y pues digamos que la universidad hizo unos ajustes y entonces no pude dar clase yo el semestre pasado, pero este año ya regresé otra vez a trabajar con mis estudiantes
y a trabajarlo pues de forma virtual. Yo soy contador público, soy especialista en revisoría fiscal y tengo una maestría en administración. Y pues cuento con más de 11 años como docente universitario. Muy bien. Por aquí también está el link de presentación del curso, que incluso es esa información que está acá arriba. Ustedes pueden ver aquí el contenido del curso, el plan de aula que se tiene, la concertación. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la concertación de compromisos académicos y este muy importante que es la planeación estratégica. Aquí en la planeación estratégica, los invito a que impriman esta hojita donde están todas las actividades y las fechas de apertura y cierre para que por favor tengan presente los tiempos y así no tengamos ningún inconveniente a futuro. ¿Listo? Entonces, importante este aspecto. Y vamos a comenzar con una prueba inicial. La prueba inicial tiene como finalidad hacer un diagnóstico de cómo estamos. Esta prueba inicial busca saber qué conceptos previos tenemos sobre la temática, en este caso de costos. No se va a calificar, simplemente se va como evaluar en forma general el conocimiento del grupo y pues me dará luces de cómo abordar los temas que vamos a tener a continuación. ¿Listo? Entonces yo había pedido que hicieran las pruebas, que fueran analizando. Aquí miremos qué resultados a la fecha. Veo que 3 personas ya han dado respuesta. Listo. Miremos entonces, socialicemos las preguntas y miramos entonces cómo nos fue. Listo. Aquí en este momento no aparecen los nombres, pero luego me aparece el nombre. Igual la intención es como socializar. Listo. Entonces la primera pregunta decía, ¿los costos permiten tener mayor control de las operaciones y de los gastos? Entonces, como no los conozco, todos ustedes son nuevos para mí, entonces voy preguntándole uno por uno y así nos damos cuenta, eh, me voy aprendiendo el nombre y me los voy, digamos, teniendo en cuenta cómo hablan y tener presente ahí cualquier cosa adelante. Listo, miremos entonces acá. Espérate, yo confirmo aquí una cosita que... Sí, listo, muy bien. Entonces comenzamos con Estefanía. Estefanía, cuéntame, las opciones son falso o verdadero. Venga, miremoslo por la vista general. Aquí las preguntas. Listo. Ok. Dice que, sí, los costos permiten tener mayor control de las operaciones y los gastos. Estefanía, ¿tú ya hice respuesta a esta actividad? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué respondió? Verdadero. Dice, ¿por qué crees que es verdadero? Pues, profe, yo pienso que los costos sí ayudan a tener un mayor control sobre las operaciones, porque pues, según me informé yo, los costos tienen como algo lo que ayuda en las empresas. Sí, tiene una gran utilidad debido a que le permiten conocer en qué se está gastando, digamos, el recurso de las empresas, sobre todo pues a la hora de las que producen. Hay empresas que producen, otras que solamente compran y venden. En el caso de las que producen, pues saben muy bien en qué están esforzándose con mayores recursos, materia prima, mano de obra, costos indirectos. Todos esos elementos los vamos a ver más a continuación, pero que son una gran utilidad, sí lo son. Las empresas tienen preguntas todos los días y una de las preguntas más habituales es ¿cuánto me cuesta producir? Y en la medida que tenga respuesta a esa pregunta, pues harán muy bien establecer propuestas de estrategias de marketing, estrategias de precio, bueno, les ayuda a servir bastante, digamos, esa planeación que se requiere. Y lo más importante, creo yo, es que al momento de usted conocer esta información le va a ser de mucha utilidad porque le va a permitir más adelante pues tomar decisiones y al fin y al cabo pues las administraciones están para eso, para tomar decisiones. ¿Listo? Entonces están en lo correcto. Muy bien, miremos entonces la segunda pregunta. Dice acá, el elemento que se compone a su vez de materiales directos, disculpe, materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos de fabricación se le llama. Entonces escuchemos a Mayerly. Mayerly, ¿usted ya dio respuesta a esta prueba inicial? Mayerly. Profe, no lo había mirado, todavía no le había dado respuesta. Listo, pero entonces en ese momento, ¿qué respuesta darías? Ay, es que no sé qué significa esos 3 puntos, ese es el problema. Ah, bueno, tranquila, no te preocupes. Lo que pasa es que cuando la universidad propone que hagamos una prueba inicial es simplemente eso, evaluar como conocimientos previos, ¿listo? No está mal que no tengas conocimiento, digamos, nada de esto, igual lo vamos a aprender durante el semestre, ¿listo? Incluso Bueno, inicialmente la universidad pidió que tuviera pues un grado de complejidad alto
y pues traté, digamos, como de darle gusto en ese aspecto, pues como para evaluar los temas más altos. Listo, de todos modos, las personas que ya lo realizaron, digamos, sacamos las respuestas. Las tres personas que lo hicieron, escogieron los CIF. El CIF es el sinónimo de costo indirecto de fabricación. ¿Listo? Y el nombre lo dice claramente, costo indirecto de fabricación. Entonces, todo lo que sea un costo indirecto, como mano de obra indirecta, ¿cierto? Materiales indirectos y como tal el resto de los CIF, pues son indirectos. ¿Listo? Entonces, así se le llama, costo indirecto de fabricación. No te preocupes que eso más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Muy bien, me escriben por acá en el WhatsApp Carmen Alicia, sí, Carmen Alicia que no ha podido entrar. Yo de todo modo les envío un correo y pues le comenté que en la plataforma estaba el link, ¿no? Entonces toca mirar cómo le podemos ayudar. Listo. Y pues ya el compañero Nelson, aquí está, ¿se llama Nelson? Sí. A Néstor. Néstor me dijo pues que en un rato se conectaba porque estaba todavía almorzando, algo así que escuché. Muy bien, miremos la tercera pregunta. Dice, a los materiales utilizados en la fabricación de un bien o la presentación de un servicio que son fácilmente identificables en el producto final o que son de costos representativos en el mismo, se les llama. Entonces aquí vemos que de las tres personas que dieron respuesta, dos dijeron directa, uno indirecto y otro directo. ¿Listo? Entonces digamos que en respuestas ganó el directo, ¿listo? Dos personas contra una que dijo que era indirecta. Pero entonces miremos en qué consiste aquí la pregunta. Aquí habla sobre materiales utilizados, o sea que es materia prima, ¿listo? Cuando la materia prima es utilizada en el proceso productivo, digamos entonces se habla de esos materiales utilizados. Pero dice que se dice en la fabricación de un bien o en la prestación de un servicio, y aquí está la palabra clave, que son fácilmente identificables. Entonces, cuando yo fácilmente logro identificar, ¿listo? En qué estoy consumiendo una materia prima, estoy hablando de término directo, porque identificable es sinónimo de directo. Cuando no puedo identificar claramente qué materia prima es la que estoy utilizando para asignarle a un producto o un servicio, entonces hablamos de forma indirecta. ¿Listo? Entonces, para los que eligieron materia prima directa, están en lo correcto. Digamos que el producto como tal, al final, yo puedo identificar fácilmente con qué materiales fue elaborado. Por ejemplo, una mesa. Yo puedo identificar fácilmente que se utilizó madera, que se utilizó de pronto pinturas, que se utilizaban algún tipo de pegante para unir las partes o algunas piezas metálicas para también unirlas, como puntillas, tornillos y tuercas, todo eso, ¿cierto? Entonces yo puedo identificarlo fácilmente. Esa identificación puede desde pues, simplemente tocarlo, observarlo, verlo, ¿cierto? Hasta contar cuánto de madera o cuánto de pintura o cuántos tornillos utilicé. ¿Listo? Eso también lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Muy bien, y ya por último está, dice la última pregunta, ¿los costos variables generalmente no cambian? Pues si lo hacen, obedecería su cambio a factores diferentes al volumen de producción. Dice que si es falso o verdadero. Entonces aquí también hubo dos personas que dijeron que era verdadero y una que era falso. Entonces analicemos a ver en qué consiste la pregunta. Dice, los costos variables. Entonces recordemos bueno, recordemos porque apenas vamos a ver. Más adelante vamos a conocer un poco de esto, sobre todo del segundo tema, sobre los tipos de costos. El costo variable, el costo variable es aquel que se ve afectado por la cantidad que se produce. Entonces, cuando dice que los costos variables generalmente no cambian, ¿cierto? O sea, no cambian, entonces aquí ya estamos contradiciendo el hecho de que es un costo variable. Entonces, porque si los costos no cambian, entonces no son variables, son fijos, porque son los mismos. En cambio, pues aquí hay una contradicción. Entonces ya entra, me imagino que esto está malo, o sea, esto no es verdadero. Entonces dice que los costos variables generalmente sí cambian, ¿cierto? Sí cambian. ¿Por qué? Porque obedece a factores diferentes, porque obedece a factores o volúmenes de producción. Entonces, cuando una empresa produce más, pues sus costos variables aumentan. Cuando una empresa produce menos, entonces sus costos variables disminuyen. ¿Listo? Entonces, para los que pusieron verdadero, no, esto es falso. ¿Listo? Esto es falso
porque lo identificamos claramente como una contradicción entre la definición de lo que es un costo variable y lo que sucede cuando realmente está, pues, digamos, variando como tal según la producción como tal. Listo, bueno, Néstor ya llegó. Néstor, ¿me escuchas? Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Listo. Estaba analizando aquí la prueba inicial, estaba contando a tus compañeras que la prueba inicial simplemente es una prueba diagnóstica, esto no tiene calificación, simplemente es como para dar una idea de cómo estamos ante la temática, ¿listo? Entonces, ¿tú hiciste la prueba inicial? Sí, profe, igual de esa manera la interpreté, ¿Listo? Sí, entonces, pero pues digamos que era algo muy, pues relativamente fácil. sí, entonces ahí estamos. Entonces, esos temas se van a ahondar en el curso como tal, lo vamos a aprender, no se preocupe, simplemente era como para evaluar cómo estamos. Digamos que en términos generales estamos bien, o sea, hay temas que son entendibles, son comprensibles desde la lógica, otros sí tenemos que entrar a profundidad para tener un mayor conocimiento de ellos, ¿listo? No hay ningún problema. Muy bien, entonces ya con estos resultados y los que hagan falta todavía por hacerlo, en este caso, por ejemplo, de ¿qué más me dijo que no lo ha hecho todavía? Mayeli creo que dijo que todavía no lo ha hecho, entonces tienes que hacerlo para hacer la prueba inicial, para entonces dejar evidencia, porque tenemos que dejar evidencia de esas pruebas iniciales. Muy bien, entonces les estaba contando que les leí aquí el mensaje de bienvenida, les conté pues todo lo de la información y también les dije que fuera a hacer la prueba inicial teníamos que explorar los contenidos de las pestañas temática 1 y temática 2. Entonces aquí está, tema 1 se llama conceptos y conceptos fundamentales de los costos y el tema 2 tipos de costos. Entonces hoy vamos a ver aspectos generales del costo. En la próxima semana vamos a conocer la materia prima, el 20 de febrero. El 27 de febrero vamos a trabajar la mano de obra y el 6 de marzo vamos a conocer los costos individuales de fabricación. Entonces mire que este primer tema, los conceptos fundamentales, vamos a evacuar hoy todo lo que es la parte general de los costos y vamos a conocer los tres elementos del costo, materia prima, mano de obra y los CIF o costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Y ya el segundo tema que llama tipos de costos, vamos entonces a analizar el sistema de acumulación de costos, el costo por procesos, el prorrateo y asignación de los costos y como último temita que quise como agregar acá, un tema que se llama costos ABC. ¿Listo? Que son costos basados en actividades. Esto terminamos con eso el 10 de abril del 2021. Terminamos entonces con estos últimos con esas últimas 4 clases. ¿Listo? Entonces, cada semana ustedes van a ver aquí en las pestañitas que se va a ir, digamos, desplegando el contenido como tal de las clases. El primero es el link de la clase y la clave. Siempre va a ser el mismo, no se preocupen. Cada clase va a tener, digamos, cada clase va a ser el mismo link de acceso. Entonces, no hay riesgo de que no lo mandé o que no lo tienen. No, simplemente verifican cuál fue el que trabajamos la semana pasada y va a ser el mismo. ¿Listo? Aparece aquí un link que dice material de clase, que mi invitación es a que ustedes lo descarguen, listo, y lo impriman y lo tengan en físico ahí digamos, en el momento de la clase para poder desarrollar como tal actividad. Si la encuesta arroja que podemos regresar en la tercera clase a clases presenciales, entonces con mayor razón tienen que llegar con el material impreso a la clase para poder desarrollarlo, ¿listo? Y siempre a cada material de clase hay un material de lectura, que en este caso lo invito pues como tal a que lo lean, que en este caso habla de los tipos de costos. Con este material de lectura se va a desarrollar la actividad independiente, que para esa semana es un foro, ¿listo? Más adelante les explicaré entonces en qué consiste y cómo lo hacemos. Y está esta actividad de seguimiento, que aquí donde yo voy a calificar la asistencia y la participación. Entonces, si usted asiste a clase y está, pues, digamos, toda la clase, no hay ningún problema. Pero si usted no puede venir a la clase por algún motivo, entonces aquí en este link es donde va a evidenciar el trabajo que usted hizo para ponerse al día, o sea, para desatrasarse, pues, como tal de la actividad que hicimos en la clase. ¿Listo? Entonces, más o menos, pues, esta es como tal la dinámica de las actividades que vamos a realizar. Cada semana va a ser lo mismo. El link de acceso, el material, ¿cierto? De clase y de lectura, las actividades como tal a realizar. ¿Ok? Am, ¿Preguntas hasta aquí? ¿Queda claro lo que estamos aquí socializando? Niños, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, este es el compromiso académico, el compromiso pues como tal de todo lo que les acabo de contar, las actividades, lo que pesa cada uno, las fechas,
Todo esto, aquí es que como cambió este tema, esto fue corregirlo. Listo, ya todo pesa 25%. Muy bien. Y aquí solamente me falta un datico de Mayerly. ¿Me regalas por favor tu número de cédula? Profe, Sí, 1-112, sí, 789, 789, 258. 12, 258. 258. Listo, perfecto. Listo, entonces ¿te parece, Mayerly, si te pongo a ti como representante del grupo? Dime que sí. Ay, Listo, entonces aquí bueno, profe. pues igual eso solamente es como una formalidad aquí de, igual todos están, o sea, los que están presentes, solamente me falta Juliana y Carmen, pero Carmen me dice que no ha podido ingresar, aunque yo le mandé ya, a ella y a todos le mandé el link de acceso como tal, el correo electrónico, ¿cierto? Juliana sí no he recibido ningún mensaje de parte de ella, no sé si de pronto tendrá algún tipo de dificultad. Listo, entonces ahí lo dejo. Entonces ya luego yo me comunico contigo para pasarte este documentico para que me lo firmes y ya entonces dejar evidencia de la actividad. ¿Listo? Muy bien. Bueno, profe. Entonces aquí yo se lo guardo de una vez y ya. Entonces comenzamos. Este es el acuerdo. De todos modos, yo siempre las clases las grabo y las subo a la plataforma, entonces van a estar disponibles. Muy bien, entonces comenzamos entonces con la clase. Tenemos entonces aquí el tema 1, conceptos fundamentales de los costos, y hoy vamos a ver algunos aspectos generales. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a encontrarnos aquí es con la definición. ¿Qué son costos? Dice que costos es el conjunto de esfuerzos y recursos que invierten para obtener un bien o un servicio. ¿Listo? Yo les contaba ahorita que las empresas hacen un esfuerzo económico, hacen, digamos, invierten los recursos para poder decir, este es el producto que voy a vender o este es el servicio, pues como tal que voy a ofrecer. ¿Listo? Entonces, nos presentamos la primera pregunta. ¿Qué clase de esfuerzos, recursos y beneficios se pueden llegar a obtener? ¿Listo? Entonces, recordemos que la intención es que todos participemos acá en la dinámica. Entonces, preguntémosle aquí al compañero Néstor, que está aquí ya conectadito. Ok. De pronto, usted nos podría decir qué tipo de esfuerzos las empresas son qué tipo de esfuerzos hacen las empresas a poder producir. ¿Tú qué crees, Néstor? Bueno, Néstor se desconectó. Como que vamos a tener la clase solamente con Estefanía y Mayeli. Estefanía, ¿tú qué dices? ¿Qué tipo de esfuerzos hacen las empresas para poder producir? Pues, profe, no sé. Si usted en ese momento fuera a hacer postres para vender, vamos a suponer que usted va a hacer unos postres para vender, ¿cuál sería el primer esfuerzo que tendría que hacer usted para poder decir, voy a hacer estos postres? Pues, profe, comprar los ingredientes. Exactamente, comprar ingredientes. Comprar ingredientes. Listo. ¿Y qué más? ¿Y qué más necesitaría? ¿Qué otro esfuerzo necesitaría usted hacer? Pues, profe, ya como ofrecerlos, vender, intentar venderlos, o sea, ofrecerlos a personas así. Bueno, yo diría que usted tiene dos opciones, ¿cierto? Primero, si ya su producto es conocido, si ya, digamos, lo ha vendido a varias personas y ha gustado, digamos que él se vende solito, ¿cierto? Pero si el producto es la primera vez que usted lo hace y es la primera vez que usted va a comenzar a vender postres, pues tiene que salir a venderlo, ¿cierto? Como usted acaba de mencionar. Pero antes de eso, usted tiene que hacer algo muy importante. ¿Qué será? Fabricarlos. Exactamente. Entonces, cuando yo voy a fabricar esos productos, entonces usted dice, listo, voy a hacer los postres para vender. Entonces, ¿será que usted tiene todo lo que necesita en su casa o tendrá que entrar a recurrir a comprar, por ejemplo, equipos, maquinaria por ejemplo, qué necesitaría usted para poder comenzar fuera de los ingredientes a hacer el postre? Pues, profe, depende también del postre, porque hay postres que, por ejemplo, necesitan el horno microondas, otros Sí. necesitan que la nevera. Exactamente, neveras, entonces refractarias, ¿cierto? Todo eso. Entonces, mire que no solamente basta con comprar los ingredientes, también tengo que tener unos equipos, ¿cierto? Unos instrumentos, herramientas, tener, digamos, algún tipo
de elementos que se requieran para poder producir. ¿Listo? Ahora sí, ya compró usted los ingredientes, tiene todos los equipos, las herramientas. Ahora, ¿qué más tiene que hacer entonces? Ahora sí viene el puntito que usted dijo ahorita, el venderlo, ¿cierto? Y para venderlos, pues usted puede, aunque hay personas que pueden hacer preventa de sus productos, que es lo que regularmente la gente quiere. Como quien dice, ya tengo encargados 10 postres, entonces voy a hacer 15, los otros 5 busco cómo los vendo. O si ya tengo encargados 50, entonces cómo arrancar entonces a producir esos 50 que ya tengo encargados, ¿listo? Y de pronto uno que otro más, por si de pronto alguien me llega a pedir más, ¿sí? Entonces mira que los esfuerzos de los que habla acá el enunciado, la definición, es eso, todo eso que yo necesito antes de comenzar a producir, ¿listo? Porque la empresa requiere un capital para poder comprar esos ingredientes, comprar esos equipos. Entonces eso es un esfuerzo, que todo eso lo podemos resumir en esfuerzos económicos, ¿listo? Económicos. O sea, un recurso. Muchas personas dicen, yo tengo una idea de negocio muy buena, creo que puedo hacer esto, yo les vi por internet que se puede hacer aquello, pero desafortunadamente no tienen el capital para poder arrancar. ¿Listo? Lo que dicen capital semilla. Lo que costaría comprar esos ingredientes y esos demás insumos y equipos para poder comenzar a producirlos. Hay gente que dice, yo tengo en la mente la idea de hacer un producto muy bueno, pero desafortunadamente necesito mucho para poder comenzar, porque me tengo que comprar, por ejemplo, una nevera especial o un horno especial, qué sé yo, algún elemento que puede ser muy costoso. Y eso puede de pronto impedir inicialmente que el proceso como tal arranque. ¿Listo? Ahora, vamos a suponer que dentro de esos esfuerzos que hace la empresa, que son esfuerzos económicos resumidos, ¿listo? Además también debo contar con unos recursos, ¿listo? Porque no todo es necesario comprarlo. Hay recursos que yo cuento con ellos ya, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene usted en su casa que no tenga que comprar para poder hacer los postres? ¿Qué cree usted? ¿Qué puede tener en su casa? Para, o sea, los equipos Sí. o los ingredientes. Sí, los ingredientes ya. Sí, ya tiene los ingredientes, ¿cierto? Y también ya tiene el equipo que necesita para poder producirlo. Vamos a suponer que una batidora, ¿cierto? Para revolver los ingredientes y hacerlos. Ahora, qué recursos tiene usted, ¿cierto? ¿Qué recursos tiene usted para poder hacer esos postres? ¿Con qué cuenta usted? Espero que sería con la nevera. Sí, pero hay un recurso muy importante. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer el El postre? operativo, la mano de obra. Exactamente. El recurso más importante en un proceso de producción es la mano de obra. ¿Listo? Entonces usted tiene la mano de obra. Le hago la pregunta. ¿Usted sabe hacer el postre o usted tiene la persona que le va a ayudar a hacer el postre? Profe, pues si uno no sabe hacer, pues se contrata a la persona para Sí, que pero se... entonces en ese momento usted sería capaz de hacer el postre o su mamá le ayudaría o alguien le ayudaría. Y mi mamá me ayudaría. Ah, listo. Entonces, el recurso humano, ¿cierto? El recurso humano es muy importante, porque es que nada de esos ingredientes se van a transformar solitos, nada de eso se va a convertir mágicamente en postre, no, requiere, ¿cierto? De una persona, en este caso un ser humano, que ayude pues como tal con su experticia, con su forma de hacer las cosas. Uno a veces puede uno imaginarse por qué es que a la abuelita le queda tan rico el arroz con leche. ¿Por qué a la abuela le queda tan rico ese postre? Y ¿cómo se llama? La receta, o la ha visto mil veces hacer el postre, pero no le queda igual. Pues porque la mano de ella es la que hace la magia, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Las empresas tienen mano de obra que es la que transforma, no mágicamente, no, sino con puro esfuerzo, o sea, esa materia prima en esos productos al final como tal. Y muchas veces en eso radica la diferencia entre un producto X y un producto Y, en la forma en cómo se hace. ¿Listo? Ahora, entonces ya tenemos claro los esfuerzos económicos y los recursos humanos que son como los más importantes. Hay muchos más recursos, pero digamos que el recurso humano es uno de los más importantes. Dice que intervienen para obtener ¿qué? Un bien o beneficio. Y le hago entonces la pregunta, ¿cuál va a ser el bien que usted va a producir? Ya dijimos, los postres. ¿Y cuál va a ser el beneficio que usted va a obtener? ¿Qué cree usted? ¿Cuál va a ser el beneficio que va a obtener? El dinero, Pero dinero como tal, ¿o cuál? ¿O qué cree usted que más allá de dinero también se puede obtener como beneficio? aprendizajes. Sí, aprendizaje. Es más, resumamos todo eso, ¿cierto? Cuando usted tiene un negocio exitoso,
usted aprende a hacer un producto que es exitoso, ¿cierto? O sea, que ha funcionado y funciona. Entonces tiene algo que es muy importante, que es, por ejemplo, tener una clientela, que es la que siempre le compra. Entonces, ay, vea, Estefanía va a hacer los postres, unos postres son deliciosos, yo le compro, le encargo uno y le encargo dos, ¿cierto? Entonces, esa capacidad que tienen las empresas para producir y que la gente le compra y que le pidan, ¿cierto? Es algo que digamos que las empresas lo engloban como el saber hacer, saber hacer. ¿Listo? Ese es un gran beneficio que incluso por ejemplo, en ese momento, Frisbee, todo el mundo escucha, nadie lo hace como Frisbee lo hace, ¿cierto? O sea, eso es algo que ya todo el mundo lo tiene clarísimo. Y es pollo frito, o sea, es algo muy sencillo, es un pollo frito. Pero en ese momento, si usted fuera a tocar las puertas de Frisbee y decirle, quiero comprar su empresa, no vale lo que ellos están cobrando por los ingredientes que ellos manejan o por los equipos que tengan, o la excelente mano de obra que ellos manejan. Es por el saber hacer que ellos tienen tan particular, tan especial. ¿Listo? El Eso hace, nombre. exactamente, eso también iba yo, el renombre, ¿cierto? El buen nombre que tiene como marca, ¿cierto? Eso hace que se diferencie de muchas más empresas que hacen lo mismo o que pueden llegar a hacer algo similar. Entonces, mire que los costos son muy amplios, como pueden ver, son muy, muy amplios en su definición. Y pues todo eso se debe tener, digamos, presente al momento, digamos, de preguntarnos aquí, de preguntarnos, ¿cierto? ¿En qué ayudan los costos? Que eso pues más adelante lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Listo? Muy bien. Miremos acá otro concepto. Dice que el costo o coste es el gasto económico que se debe realizar para lograr el objetivo operativo. Entonces, no podemos pensar por algún momento de que vamos a obtener beneficios de la nada. O sea, que vamos a recibir beneficios así porque sí. No, vamos a recibir beneficios económicos porque hemos hecho todo esto anterior. Hemos hecho esfuerzos, hemos obtenido recursos, ¿cierto? Buscamos como tal un beneficio. Entonces, todo eso conlleva a que se logre como tal el objetivo. Le pregunto entonces, aprovechando que en esto ya volvió, ¿cuál será ese mayor objetivo de las empresas? ¿Tú qué crees? ¿Cuál será el mayor objetivo que buscan las empresas? Una rentabilidad, una utilidad. Exactamente, rentabilidad, ¿cierto? Expresada en utilidades, excedentes, ¿cierto? Aquí, utilidades. Lo pinto de rojito. Ese es el mayor beneficio que las empresas buscan. Aunque también por los laditos, por así decirlo, por los laditos, buscan tener un buen nombre. ¿Listo? Un reconocimiento. ¿Listo? Que la gente diga, como Frisbee, nadie lo hace, ¿cierto? Como el producto que hace Néstor, nadie más lo hace. Eso es muy particular, eso es muy único, ¿listo? Y adicional a eso, las empresas también le permiten conocer, por ejemplo, con el tiempo, desarrollar patentes, desarrollar marcas, desarrollar formas de hacer los productos de forma tal que nadie los pueda hacer y nadie lo pueda copiar. Y eso se convierte en un intangible que es muy importante para las empresas porque realmente por eso es que le están pagando todo lo que están pidiendo la empresa como tal. ¿Listo? Entonces mira que es bien interesante. Entonces los costos son, digamos, uno de los temas más interesantes en la contabilidad porque usted puede evidenciar tangiblemente la diferencia entre una empresa que tiene control de sus costos y la que no los tiene. La empresa que tiene control de sus costos no improvisa, todo lo tiene fríamente calculado, como dice el cuento. Pero la empresa que no tiene claramente sus costos, pues va a la deriva, ¿cierto? Y puede encontrarse con muchas cosas, digamos, desagradables en el camino porque todo le puede tomar por sorpresa. ¿Listo? Muy bien, vamos a hacer entonces lo siguiente, niños. Entonces, como me toca cortar el video para volver a arrancar otros 40 minutos, entonces vamos a tomarnos 5 minuticos, sencillitos. A ver, te pregunto, ¿Carmen Lucía está conectada? ¿Sí me escucha? No, no tiene. Ella está conectada, pero no tiene audio, pero entonces es porque ella tiene desconfigurado del Sí. equipo Ok, la entrada de audio y el micrófono. listo, no hay problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer la finalidad de los costos, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a armar esta frase que está aquí, con esos espacios en blanco, con esas palabras que están acá abajo. ¿Listo? Entonces quiero que me ayuden a armarla. ¿Cómo se leería esta finalidad de los costos utilizando todos los términos que están acá abajito? ¿Listo?
y nos conectamos otra vez en 5 minuticos para entonces de nuevo continuar con la clase. ¿Listo? Ya les voy a mandar entonces aquí por el WhatsApp la imagen para que entonces si quieren sobre ella la puedan trabajar. Sí, ahí me está escribiendo Carmen que tiene problemas con el audio. Listo, entonces, muy bien, ahí les mandé. Entonces nos conectamos en 5 minutos. Son las 1:39, entonces a las 1:44 nos conectamos de nuevo. Listo, vamos a comenzar entonces. Mayeli, ayúdame con la lectura entonces de la primera línea. La rama de la contabilidad general, que pues, digo yo que es controla y mida los. Entonces, controla y mida, ¿ok? ¿Y qué más? Yo creo que me toca escuchar a todo completico para saber si está bien o no. ¿Sigo? Sí, tranquila, léelo completo, por favor. Entonces tú pones ahí que controle y que mida. ¿Los qué? Mayerly. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, profe, ya. Sí, ¿Me repito otra vez? sí, por favor. No, que léelo mejor todo completo y así vemos si te cuadro o no te cuadro. Ay, profe, no. Dice, la rama de la contabilidad general que controla y registra los costos de los centros frágiles con el fin de que se interpreta. Ay, no sé, ahí ya me equivoqué. Sí, listo, tranquilo. No sé, No te ya, preocupes. Bueno, me vamos por perdí. partes entonces. Dice que la finalidad de los costos. ¿Para qué sirven los costos? Dice acá, la rama de la contabilidad general que, entonces aquí vienen los primeros dos interesantes términos que vamos a ir descartando, que el primero es sintetiza y registra. Bueno, ¿por qué sintetiza? Sucede que la información que maneja la contabilidad de costos es tan amplia, es tan detallada, o sea, es tan minuciosa, que puede llegar a ser una gran cantidad de información que no me sirve, pues, para lo que estamos buscando, tener tanto volumen de información. Entonces, lo primero que le toca hacer a los costos es sintetizar, ¿listo? O sea, resumir. Y una vez resumido esa información, ahí sí ya lo registra. ¿En dónde? En los costos de los centros fabriles. En pocas palabras, si usted tiene una planta de producción y tiene diferentes etapas de producción, pues cada etapa me va a dar una información distinta y me va a dar, digamos, información útil para conocer en qué parte del proceso es que más está invirtiendo recursos, o sea, cuál es la parte que más le cuesta a la empresa como tal producir. ¿Listo? Entonces, la primera es sintetiza y registra los costos de los centros fabriles. Centros fabriles son como las áreas de operación. Ahora sí, ¿con qué fin? Dice, con el fin de que se mida, aquí viene otro elemento a medir, ¿cierto? Controle, aquí tenemos que se mida, controle, hacia aquí se controla, e interprete, ahí está, e interprete, no que no tengo cómo diligenciarlo aquí, e interprete los resultados de cada uno de ellos. Entonces, la información que vamos resumiendo, que vamos sintetizando, que vamos registrando, la vamos midiendo. Este curso, en las primeras 4 clases, vamos a aprender a medir la mano de obra, a medir la materia prima, a medir los costos de fabricación. O sea, cuando hablamos de medición, estamos hablando de cómo darle valor. ¿Listo? Entonces, los instrumentos que vamos a utilizar para poder hacer esas mediciones, por ejemplo, en el caso de la mano de obra, vamos a utilizar la nómina de jornales. En el caso de la materia prima, vamos a utilizar el CARDES, ¿cierto? Y en el caso de los CIF, vamos a aprender a calcularlos de una forma muy interesante con diferentes métodos que hay para calcularse, ¿listo? Entonces, una vez medidos, como dice acá, medidos, y los comenzamos a controlar, ¿listo? Entonces, los controla y los interpreta. Entonces, cuando controlamos e interpretamos, entendemos que existen, digamos, una utilidad de esa información, porque me permite saber dónde se están consumiendo más recursos, cuál es el que está dando mejor rendimiento, cuál es la parte más rentable de la empresa, cuál es la parte que menos renta, cuál es la parte que más se consume. Y así puede tomar decisiones más adelante. Ah, claro, y aquí lo dice acá. Y los resultados de cada uno de ellos a través de la obtención de costos que unitarios y totales.
Las empresas quieren saber esos dos daticos, cuánto cuesta producir uno a uno y cuánto cuesta producir toda la capacidad que yo tengo. Cuando la empresa determina cuánto cuesta producir una sola unidad, genial, genial, ¿cierto? O sea, produce, tiene control de ese dato que es tan importante y puede entonces negociar. Y cuando la empresa sabe muy bien cuánto le cuesta producir toda su capacidad, pues también le va a permitir tomar mejores decisiones de negocio. Si usted, por ejemplo, viendo el ejemplo de Estefanía que hacía postres, si ya sabe que su capacidad, la capacidad que tiene la nevera en el momento es apenas para 10 postres, por ejemplo, 10 postres, porque es lo único que le cabe ahí en la nevera, más de 10 postres, pues no le van a caber. Entonces ella sabe muy bien cuántas son sus unidades que puede llegar a vender. Pero si alguien llega y le dice, no, le contrato o le encargo 50 postres, entonces ya sabe que tiene que buscar una nevera más grande y eso va a requerir una inversión o va a tener que pedir el favor a la vecina que le ayude pues ahí guardando los postres para que se congelen mientras tanto y eso va a tener que pagarle algo a ella. Bueno, en pocas palabras, ¿cierto? O sea que el saber muy bien cuánto me cuesta producir una unidad y cuánto me cuesta producir toda mi capacidad le permite tomar decisiones. Listo, decisiones muy importantes. Yo conozco muchas empresas que desconocen cuánto cuesta producir una unidad y cuánto cuesta su capacidad instalada, totalmente cuánto le cuesta, digamos, toda su capacidad, digamos, cuánto le cuesta. Y desconocer esos dos datos les han cerrado las puertas en muchos negocios que han querido hacer. ¿Listo? Como también tener el dato, pues le permite saber usted hasta dónde puede llegar, porque también conozco una empresa de una persona que vendía unos venenos muy, o sea, al parecer le salió muy bueno el veneno para las hormigas y un día una gran superficie le dijo, le compro 10.000 unidades y él sabía que no tenía la capacidad para producir 10.000 unidades y dijo, no, no puedo tomar el negocio, desafortunadamente, muchas gracias, pero no me sirve. Entonces, si no tuviera conocimiento de sus costos, pues hubiera dicho que sí, se hubiera dado cuenta que no podía cumplir y lo peor, hubiera incumplido pues como tal lo pactado con este cliente y se hubiera ganado una multa o incluso haber perdido esa reputación que tanto le costó pues, digamos, obtener con el tiempo. Listo, muy bien. Sigamos entonces acá. Entonces, la finalidad de los costos. ¿Listo? Leamos entonces completico. Ahí me disculpa si de pronto por acá tengo como un errorcito eh, con la definición, ¿cierto? Pero pues ahí vamos aprendiendo. Rama de la contabilidad general que sintetiza y registra los costos de los centros fabriles con el fin de que se mida, se controle, ¿cierto? Aquí se controle e interprete. Ahí, controle e interprete. ¿Listo? Ahí está. Los resultados de cada uno de ellos a través de la obtención de los costos unitarios y totales. ¿Listo? Entonces aquí está. Controle e interprete. Muy bien. Aquí igual. Profe, yo tengo una duda ahí con Sí, respecto a la definición. sí, claro, cuéntame. Yo había colocado registra y sintetiza, o sea, el procedimiento al revés. Sí, pero lo que pasa es que si tú le pones lógica, primero te toca sintetizar para luego registrar. ¿Sí? Porque entonces si vas a registrar antes de sintetizar, pues entonces te va a tocar contabilizar mucho. ¿Sí? Si usted primero suma todas las facturas de venta y todas las facturas de gasto y me registra el total de las facturas de venta y el total de registros de las facturas de compra, pues sale más rápido, ¿cierto? Que ponerte uno por uno. Sí, ¿Listo? lo que pasa es Pero que pues, yo lo analicé desde el punto de vista operativo, arrancando desde que se recibe el documento. O sea, yo tengo que sí. registrar en el software el documento para después consolidar los costos, Sí, ya por grupos. lo que pasa es que, por ejemplo, en muchas empresas, cuando tienen un sistema o un ERP que les apoya desde el principio hasta el final con el proceso, pues la parte de la sintetización es muy, muy fácil porque pues se procesa la información muy fácil, ¿cierto? Pero si no Sí. tenemos un ERP que me ayude con eso, pues entonces toca primero sintetizar, o sea, resumir un Ah, poco bueno, antes de sí. registrarlo, ¿sí? Sí, Entonces también algo como más manual. sí, entonces todo depende, digamos, con lo que cuente la empresa, ¿listo? Con lo que Ok, cuente la empresa. Hay empresas que vale. son sistematizadas 100%, otras que sí tienen mucho toda la parte operativa o manual, ¿listo? Y que los costos se levantan a mano. Listo, muy bien. Sigamos entonces acá. Analizado esto, y sobre todo, pues como tal, me quedo con esas dos últimas palabras, costos unitarios y totales. Aquí, ¿cierto? Entendemos la finalidad de los costos. Saber cuánto me cuesta producir una unidad y cuánto me cuesta producir todas las unidades que tengo, la capacidad que tengo pues para producir. ¿Listo? Digamos que estas dos son las situaciones más especiales, pues como tal, del costeo. Saber esto ya vale la pena tanto esfuerzo que lleva
hacer los costos. Incluso aquí rápidamente les cuento, yo tuve la oportunidad hace como unos 3 años más o menos, sí, hace como 2, 3 años, llegar a una empresa. Yo soy contador y soy revisor fiscal. Y en esa empresa yo llegué a asesorar el proceso de implementación de las NIF. Ya la empresa llevaba varios años trabajando en eso. Y haciendo un trabajo retrospectivo desde el 2016 hasta la fecha en que yo llegué, nos dimos cuenta que esta empresa venía año tras año equivocándose con la parte del costeo. Pues este error fue tan grande y fue tan monumental pues como tal, que eso le costó la cabeza al contador y al revisor fiscal de esa empresa, porque fue un error que venían acumulando año tras año y lo están haciendo mal. Entonces llegué yo, revisé, proyecté nuevos valores y me di cuenta que estaban acumulando, digamos, un error año tras año. Creo que lo llevan como arrastrando 5 años el error ahí en la parte del costeo, ¿cierto? Y eso le costó pues como tal el puesto a 2 personas que trabajan en esa empresa, tanto el contador como el revisor fiscal. Entonces mire que es algo muy delicado pues el no manejarlo adecuadamente. Ahora, ¿qué buscamos con los costos, los objetivos? El control de las operaciones y del gasto, ya hemos hablado, controlar es, digamos, uno de los criterios más importantes del costo. Voy marcando aquí. Ay, listo. Información amplia y oportuna. La información también es muy importante en el sistema de costeo. En esta empresa que les contaba era una ladrillera y esa ladrillera manejaba una planta, o sea, es una planta de producción muy grande y la información que manejaban era impresionante. Se hacía una sábana, literalmente eso parecía una hoja así de tamaño como de un pliego de cartulina lleno de información, de columnas, filas, de mucha información que se estaba costeando. Hacer un ladrillo, por ejemplo. Determinación correcta del costo unitario, o sea, saber cuánto me cuesta una unidad, ¿cierto? Es muy, muy importante porque eso abre las puertas para la producción, para una producción mucho más acertada y un proceso también de venta mucho más acertado. Y apoyo los procesos administrativos. Los costos apoyan el proceso administrativo en la medida que permiten identificar por dónde se van los recursos, dónde estoy consumiendo más, dónde estoy consumiendo menos, cuál es el que optimiza mejor los recursos, por dónde se está, como quien dice, desangrando el costo, dónde me sale más caro producirlo. Muchas empresas, aunque no lo crean, cuando tienen problemas de costos, lo primero que le echan mano es a la mano de obra. O sea, tienen 10 trabajando, sacan a uno o sacan a la mitad y ponen a los que quedan a hacer el trabajo de los que sacaron. Y de esa forma siempre echan mano de la mano de obra sin saber que ese es uno de los peores errores, porque muy probablemente la calidad va a disminuir, los errores van a aumentar, bueno, van a pasar tantas cosas que van a terminar antes en desgracia porque el producto va a mejorar y va a perder mucho más. Entonces casi siempre echan mano de la mano de obra porque es más fácil de despedir trabajadores que ponerse a analizar si de pronto mi maquinaria es obsoleta y por eso es que es tan costoso operarla, o si de pronto utiliza elementos, digamos, de energía o, bueno, o algún tipo, digamos, de fuerza motriz que es muy costosa o que está requiriendo mucho. No sé, las empresas son como curiosas, no invierten en maquinaria, pero quieren tener la mejor producción. Entonces, cuando en el mundo ustedes pueden ver que muchos países, digamos, mucho más avanzados tecnológicamente, ellos tienen producciones limpias, producciones que no generan tanto impacto en el medio ambiente y que día a día están mejorando su producción. En estos días estaba viendo cómo la fábrica de Tesla estaba produciendo cada vez vehículos mucho más rápidos y mejores, porque obviamente la demanda y la necesidad de esos carros ha aumentado con el tiempo. Entonces, es bien interesante cómo los costos apoyan y permiten que se tomen mejores decisiones al respecto. Muy bien. Miremos entonces acá la parte del elemento de los costos. Ay, ¿por qué se me ocurrió acá? Es que se me ocurrió aquí. Se me movió la hojita. Listo. Aquí, los elementos de los costos. Ya hemos hablado que los elementos de los costos son el primero, materia prima, el segundo, la mano de obra y el tercero, el costo indirecto de fabricación. Eso fue tema tratado ahí en el análisis, en la prueba inicial. Entonces, miremos en qué consiste cada uno de esos. Dice acá, materia prima. La materia prima es el elemento susceptible de transformación. O sea, la materia prima llega en un estado y termina en un estado ya como producto terminado. Entonces, la materia prima es susceptible de transformarse, ya sea por justaposición, o sea, una encima de otra, ensamble, una que encaje con otra, mezcla. Bueno, hay tantas formas que se puede transformar esa materia prima, pero el hecho es que siempre la materia prima llega en un estado y termina en otro, ¿cierto? Y termina como tal un producto terminado.
Ahora, la mano de obra dice que es el esfuerzo humano. Ya hemos dicho que entre los esfuerzos el humano es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que se necesita para poder transformar esa materia prima. Ya dijimos que esa materia prima no se transforma sola, digamos, no se comporta de una forma distinta por sí solo, ¿cierto? Sino que requiere la mano de obra para hacer el esfuerzo. Así sea que la empresa sea muy sofisticada en el sentido que tenga puras máquinas, puros equipos de última tecnología, requiere por lo menos de una persona que vaya y le diga enter y para que eso funcione, ¿cierto? O presione el botón on, que prenda y eso funcione. Porque pues al momento las máquinas solitas como tal no producen ellas por sí solas, requieren de... Y además, entre más compleja la máquina, más mantenimiento necesita y más cosas necesita pues que le estén, digamos, pendiente de ella. Entonces requiere sí o sí de una mano de obra, de una persona que esté ahí, ¿cierto? Revisando como tal que el proceso esté funcionando. Y por último, están los costos indirectos de fabricación que agrupan otras erogaciones distintas a la materia prima y a la mano de obra. Entonces, en pocas palabras, lo que no es materia prima y lo que no es mano de obra, ¿cierto? Pero que se necesita para poder fabricar, es costo indirecto de fabricación, ¿listo? Es costo indirecto de fabricación. Un ejemplo de costo indirecto de fabricación son las maquinarias, son los equipos, las herramientas, el espacio donde se produce, la bodega, por ejemplo, la fábrica. Todo eso es costo indirecto de fabricación. Todo lo que se necesita para poder transformar esa materia prima y donde trabajan esas personas acá haciendo esa transformación. ¿Listo? Como pueden ver, todos como una cadena, uno después de otro, ¿cierto? O todo uno de la manito pues trabajando como tal. ¿Listo? Entonces, lo que no es materia prima y lo que no es mano de obra, pero se necesita para poder producir, es costo indirecto de fabricación. Así de sencillo. Así lo pueden aprender. Lo que no es materia prima y no es mano de obra y que se necesita para poder producir, es costo indirecto de fabricación. ¿Listo? Como tal la diferencia. Entonces vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer otra actividad acá en clase. Desde que si yo acomodo aquí, que se me descuadró aquí en la hojita. Ok, no, que ya está ahí. Listo. Miremos entonces acá. Listo. Vamos a hacer entonces una actividad. Ustedes tienen un documentico que les compartí ahí en el material de clase, que es como una imagen de la producción de una camisa. ¿Sí lo tienen ahí como material de clase? Es aquí la segunda hojita de esta. Sí, señor. Listo, es esta hojita que está acá, exactamente. Te ayudo, escondo aquí esto. Es esto, ¿listo? Dice aquí, camiseta de hombre. Entonces, aquí hay tres partes, tres secciones. Uno que es la clasificación según la identificación en el producto, la clasificación según su naturaleza y la clasificación según su producción. ¿Listo? Estos tres temas los voy a explicar aquí a continuación. ¿Listo? Según su identificación, su naturaleza y su producción. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ustedes aquí ven dos columnas. En el caso de según su clasificación. Entonces hay un elemento y hay una clase. En el caso de, según su naturaleza, dice si es costo o si es gasto, y según su producción dice si es fijo, variable o mixto. ¿Listo? Entonces mira que estas columnas son las mismas que están acá. ¿Listo? Las mismas que están aquí, estas que están acá. Y les voy a explicar entonces a continuación. ¿Qué quiero que hagamos? Yo en la medida que voy explicando aquí esto, vamos a ir llenando este cuadrito que está aquí. ¿Listo? Yo hago aquí dos ejemplos y ustedes hacen aquí entonces el resto y lo identifican. ¿Ok? Entonces vamos a ir haciendo entonces parte por parte, uno por uno. Entonces comenzamos. Según su identificación. Dice que según su identificación pueden existir costos directos o indirectos. ¿Listo? Entonces, por un lado dice que son costos directos aquellos que se pueden identificar, y yo voy a marcar la palabra clave, identificar plenamente. O sea que yo sé con total certeza cuánto de ese elemento de materia prima o de mano de obra estoy invirtiendo en este producto o en este servicio que estoy ofreciendo. ¿Listo? Ya sea en su aspecto físico. Entonces, cuando hablo de aspecto físico es porque estoy hablando de cantidades, kilos, metros, o sea, estoy identificando plenamente como tal esa parte física, y cierto, o de valor, físico de valor, ¿cierto? En cada unidad que estoy como tal produciendo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo de los postres que estamos trabajando ahorita con Estefanía. Entonces voy a hacer postres. ¿Qué puedo identificar plenamente en un postre? ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que en el postre, vamos a hacer un postre,
¿De qué podemos hacer postre, Estefanía? ¿De cuál te gusta más? Estefanía. Está comiendo postre. Sí, está comiendo postre. Bueno, De vamos Milo. de Milo, eso, entonces de Milo. Entonces, ¿qué materiales directos necesito? Pues el propio Milo, ¿cierto? Milo. ¿Qué La más leche. necesito? La leche, exactamente. Leche. ¿Listo? ¿Qué más voy a necesitar para hacer un postre de Milo? ¿Eso lleva galleta? Sí, puede ser galleta. Listo, galleta, perfecto. Ahí está. El azúcar, profe. El azúcar, ya es azúcar. Listo, muy bien. Entonces, ahí está. Eso es directo, ¿cierto? Porque lo puedo identificar tanto en su aspecto físico como de valor. O sea, cuando hacemos cuenta de qué es lo más costoso de todo esto, podemos decir que lo más costoso es la leche, el Milo, qué sé yo, la galleta, ¿cierto? Ahí podemos determinar el valor como tal. ¿Listo? Ahora, indirectos, dice que son aquellos que no se pueden localizar de forma precisa. Y cuando decimos de forma precisa, nos referimos a que no sé cuánto se le echó. ¿Listo? O sea, ¿cuánto tiene aquí, por ejemplo, en el caso del postre, cuánto fue de azúcar? Entonces, según la receta que Estefanía está trabajando, dice que un poquito de azúcar. Entonces, usted sabe que tiene mucho azúcar porque lo prueba y es muy dulce. O de pronto lo prueba y está simple. Entonces, sabe que no le ha hecho mucho azúcar o poquito azúcar. Entonces, yo diría que el azúcar es indirecto porque no puedo decir con precisión cuánto fue, ¿cierto? Cuánto le eché, o sea, fue una pizquita, fue un poquito nomás, o fue mucho, no lo sabemos. O sea, dentro de la regla, dentro de la fórmula, o ¿cómo se llama? La La receta, receta. no tenemos como Pero claridad sí, de cuánto. eso no maneja por gramos. Cuando uno va a hacer un postre, Sí, pero tantos gramos de tal cosa, tantos mililitros de tal cosa, no. no, sí, tiene toda la razón, pero lo que pasa es que cuando usted está viendo el postre, usted no sabe si tiene azúcar o no. O ahí le puedes ver el azúcar, a no ser que esté Ah, echadita así como por bueno, sí, encimita, sí, sí. ¿sí? Ajá. A diferencia del otro lado donde dice que sí se puede identificar plenamente, ¿cierto? Ya sea en su aspecto físico o de valor, ¿listo? Porque sabemos que un jugo en leche es más caro que un jugo en agua. Pues porque la leche, ¿cierto? Es más costosa que el Sí. agua. Entonces cuando usted ve que el jugo tiene leche, usted dice, ah, este va a salir más costoso este jugo. ¿Por qué? Porque la leche, con solo ver que tiene leche, ya sabemos que hay un valor representativo, digamos, como tal en su composición. ¿Listo? Muy bien. Ahora dice acá, dice que no lo podemos localizar de forma precisa, o sea, no podemos saber con certeza cuánto fue a simple vista, ¿cierto? Y en unidad producida, o sea, por lo menos no sabemos si cada postre le quedó la misma cantidad de azúcar, no lo sabemos, ¿cierto? Y termina siendo, absorbiéndose en la producción a base del prorrateo. Este es un término que luego vamos a aprender más adelante, que es el prorrateo es como la distribución uniforme del costeo entre todas las unidades que se lograron producir, ¿listo? Si yo le pongo el postre encima de la galleta, pues puedo decir que la galleta también es directo, pero si la galleta está desmenuzada en el contenido adentro, entonces tendría que pasarlo a indirecto. Entonces, mira que todo depende de cómo lo vea, ¿cierto? Si lo logro identificar como no, ¿listo? Entonces, ese es según su identificación. Vamos entonces a mirar el otro. Entonces, aquí, según su naturaleza, dice que puede ser costo del producto o costo del periodo. Dice que el costo del producto, también llamado costo de producción, son todos aquellos recursos consumidos dentro del departamento productivo de la empresa o planta. Estos elementos quedan capitalizados en el producto y constituyen el costo de la producción. En pocas palabras, es costo de producción todo lo que se produzca dentro del área de producción. ¿Listo? Entonces vamos a imaginar que el área de producción de Estefanía para hacer los postres es la cocina. ¿Listo? Entonces todo lo que esté dentro de la cocina, ¿cierto? Va a ser costo, ¿listo? Va a ser costo. En cambio, dice aquí, costos del periodo, también llamados gastos de operación, hacen referencia a todos los recursos consumidos en departamentos ajenos, o sea, por fuera de la cocina, en este caso del postre, en el proceso de manufactura. Estos elementos no quedan capitalizados en el producto y formarán parte de los gastos de operación, de los departamentos de administración y de ventas. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede estar por fuera de la cocina? Todo lo que sea de administración y todo lo que sea de ventas. ¿Listo? Las empresas, todo lo que está dentro del área de producción es costo y lo que esté por fuera en el área administrativa, ¿cierto? O ventas, ya podría ser un costo como tal, un gasto operacional o costo del periodo. ¿Listo? Puede llegar a ser un poquito complejo entender, pero aquí dice costo del producto y aquí dice costo del periodo.
Entonces, este costo del producto es llamado costo solito o este costo del periodo puede ser llamado gasto. ¿Listo? Entonces, si quieren, le pueden colocar aquí entonces también gasto para que de pronto no se confunda. Entonces, costo y gasto. Entonces, para entender mejor la situación, todo lo que se produzca dentro de la cocina va a ser costo. Y lo que se haga por fuera de la cocina, ¿listo? Lo que más se gaste por fuera de la cocina es un gasto. Y siguiendo aquí con el ejemplo, está el domicilio, ¿cierto? Domicilio. ¿Listo? El domicilio está por fuera de la cocina. O sea, ya se hizo ya se hizo el postre. Ahora voy a gastar todo lo que me tenga que gastar para poder que llegue el producto hasta la casa de la persona que me lo compró. Entonces, ese domicilio está por fuera de la parte de la cocina y se puede entonces, se puede denominar como gasto, o sea, por fuera. Muy bien. Y por último, está según su producción. Entonces, aquí pueden ser fijos, variables o mixtos. Entonces, dice que son fijos, son aquellos costos cuyo monto no dependen del volumen de producción. O sea que, en pocas palabras, venda o no venda, yo voy a tener que pagar entonces ese gasto, ese costo como tal. Dice que dice aquí de producción de casa por la empresa durante el periodo. Entonces podemos imaginarnos que aquí como costo fijo tenemos el arriendo. ¿Listo? Porque ella le toca pagar un arrendamiento ahí. Entonces venda o no venda postre, le toca pagar el arrendamiento del local donde vende los postres. ¿Listo? Vamos a suponer. Y en el caso de los variables son aquellos costos cuyo monto sí dependen, aquí dice claramente, sí dependen del volumen de la unidad, del volumen de actividad. Entonces, a medida que el número de unidades se incrementa, los costos variables también aumentan. Entonces, entre más produzca, más va a tener que incluir. Y aquí obviamente está la materia prima, ¿listo? Porque entre más produzca, pues más tiene que comprar materias primas. Y muy probablemente también pueda estar acá, por ejemplo, los servicios públicos, ¿listo? Servicios públicos, porque obviamente si le toca dejar prendido el horno o la máquina está ¿para qué? Para amasar, para mezclar, o si le toca dejar la nevera prendida más horas para poder producir, pues obviamente eso va a consumir más energía, ¿cierto? También posiblemente. Pues digamos que como mayor instancia es la materia prima, ¿listo? La materia prima. Y hay otros que se llaman mixtos. Son aquellos cuyo monto dependen del volumen de actividades alcanzado, pero no de una forma directamente proporcional. O sea que puede que aumente la producción, pero no pueden que aumenten también los costos. O como pueden que disminuyan la producción y puede que tampoco disminuyan los costos. Entonces, mira que tiene un comportamiento que puede ser o para arriba o para abajo, dependiendo del caso. Y eso técnicamente hay que analizarlo uno por uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a hacer una actividad. Entonces, aquí casi siempre la mano de obra se comporta así, porque muchas empresas dicen, bueno, esta semana toca trabajar muy fuerte porque hay mucha producción, pero entonces no significa que les paguen más, no les van a pagar el mismo sueldo. Como también otras semanas pueden decir, vea, esta semana hay muy poquita producción, vamos a tener unos días, pues, tener muchas actividades que hacer. Entonces, a la persona hay que pagarle igual. O sea, no le puedo decir que le va a pagar menos porque no hay tanta producción, a no ser, pues, que lo despida y es otro tipo, pues, de situación. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entonces analizar este ejercicio que les mostré acá. Y ustedes aquí en el primero me van a marcar elemento, si es materia prima, mano de obra o CIF. ¿Listo? ¿Y qué clase? Entonces dijimos que era directo o indirecto. ¿Listo? Entonces, aquí van marcando elemento, ya saben, ponen la inicial o el nombre completo si les cabe. Si es mano de obra, materia prima o costo indirecto de fabricación. Y la clase ponen si es directo o indirecto. ¿Listo? En la segunda, clasificación, marcan con una X. Si esto es costo o es gasto. ¿Listo? Si es costo, es gasto. Recuerden, si está dentro del área de producción es costo, si está fuera del área de producción es gasto. Y la clasificación según su producción, si es fijo, variable o mixto. Fijo porque aumenta con la producción, ¿cierto? Eso es fijo. Variable porque, disculpe, fijo no aumenta, así aumente la producción. Variable sí aumenta o disminuye, si aumenta o disminuye la producción. Y mixto es un comportamiento pues similar, ¿cierto? Puede ser que suba pero no baja, o puede ser que baje pero no suba. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a hacer entonces el ejercicio. Les voy a mandar también la imagen por WhatsApp por si de pronto no la tienen, digamos, impresa. Entonces ahí pueden hacer la modificación de la imagen sin ningún problema. Nos conectamos de nuevo entonces en 10 minuticos. Son las 2:13. Entonces a las 2:23 nos conectamos y socializamos entonces el resultado. ¿Listo? Y terminamos entonces la clase por el día de hoy. ¿Les parece entonces? Entonces nos vemos en un momentico aquí. Ya les voy a mandar la imagen para que los que no tienen de pronto el documento en físico lo puedan hacer ahí en el celular. Vale. ¿Listo? Ya nos conectamos. Ok, entonces continuamos.
Estamos aquí en que vamos a elaborar una camisa de hombre. ¿Listo? Aquí tenemos la imagen. Más o menos así es el patronaje que utilizan las empresas que se dedican a la confección, en este caso de una camisa, vamos a suponer. Entremos con la primera. Dice acá, clasificación según su identificación en el producto. Recuerda que estamos viendo, o sea, estamos teniendo en la mano, lo estamos viendo, una camisa. Entonces, identifiquemos los elementos. Entonces, primero, comenzamos con el primero, arrendamiento de fábrica. Néstor, tú que estás ahí de primerito, dime, entonces, ¿qué elemento es y qué clase? Costo indirecto de fabricación, Sí, es un SIF. clase indirecto. Exactamente. La ventaja es que todos los SIF son indirectos. ¿Listo? Muy bien. Ajá. Sigamos entonces, Estefanía, botones. ¿Qué elemento es? Ay, profe, yo creo que yo me equivoqué. ¿Por qué? ¿Qué puso todos usted ahí en el elemento? El elemento es materia prima, mano de obra o costo indirecto de fabricación. Solamente esos tres. Materia prima, Listo. Un botón es materia prima. Muy bien. ¿Y qué clase es? ¿Directo o indirecto? directo. ¿Por qué? Porque tú puedes ver en la camisa fácilmente cuántos botones son, ¿cierto? Ujú. Listo, muy bien. Mayerly, combustible de la maquinaria. De la maquinaria, Sí. ya sería un costo directo, indirecto de la maquinaria. Costo indirecto de fabricación, sí. La maquinaria, el combustible, es con lo que hace funcionar la maquinaria. Y dijimos que todo lo demás, diferente a mano de obra y materia prima, es SIF, ¿listo? Y los SIF son indirectos. O sea, todos los SIF son indirectos. Listo, muy bien. La depreciación de la maquinaria, Néstor. Néstor. Aló, ahora sí. Sí, la depreciación de la Eh, maquinaria. indirecto, profe. Costo indirecto de fabricación, ¿cierto? Y Sí, es indirecto. Muy sí. bien. Y es indirecto, sí, Hagamos correcto. varios de usted para que nos rinda entonces. El hilo, ¿qué elemento es? Materia prima, indirecto. ¿Y por qué crees que es indirecto el hilo? Porque yo a simple vista no puedo determinar cuántos metros de hilo o cuántas yardas, que es en lo que se mide el hilo, se me fue en un producto. Muy bien, Eso ya felicidades. me tocaba con el prorrateo. Exactamente. El hilo es un material directo porque obviamente lo necesito para poder coser, pero es indirecto porque no puedo determinar la cantidad exacta de hilo que se llevó la camisa. Muy bien. Máquina plana. Indirecto. Todo lo que son máquinas, son SIF, es indirecto. Muy bien. Ujú. Listo, muy bien, Néstor. Estefanía, el sueldo de gerente. Directo. Primero que todo, ¿qué elemento es el sueldo de gerente? Materia prima, No, el sueldo de gerente, lo que le estamos pagando al gerente. Recuerda que es o mano de obra, materia prima o costo indirecto de fabricación. El sueldo de gerente, o sea, el gerente que es para la empresa. Estefanía. no, profe, me perdí. O sea, los sueldos, en este caso el gerente es mano de obra, porque le estoy pagando al gerente. Lo que pasa es que de pronto el gerente no está metido allá en la producción, pues cortando o pegando las piezas estas de la camisa, pero sí está haciendo la gestión para las compras de las materias primas, está haciendo la gestión pues para las ventas, los puntos de venta, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces todo lo que sea una fuerza, en este caso, una fuerza de un recurso humano es sueldo, ¿listo? O sea, que es mano de obra. Pero entonces la pregunta es, ¿indirecto o directo? Yo en la camisa no puedo ver lo que le estoy pagando al gerente, ¿cierto que no? Entonces va a ser indirecto, ¿listo? Bueno, Entonces, el sueldo de gerente es un elemento de mano de obra, pero su clase es indirecta. Ahora, el sueldo del operario, a diferencia del gerente, el operario sí está ahí. Entonces, ¿qué será entonces, señor? ¿Directo o indirecto? directo. Porque ese sí necesitamos para poder transformar esa materia prima. Pero entonces, ¿qué diferencia entre el operario y el supervisor? Profe, no es que el supervisor, o sea, el supervisor solo se encarga de como que estar mirando que todo vaya en orden y el Y, operario es el que hace. claro, el operario es el que hace, o sea, el operario es el que está cortando, el que está pegando, ¿cierto? El que está pegando los botones, abriendo los ojales, ese es el operario.
Pero sucede que el operario por sí solo no puede pues trabajar, necesita de un supervisor que lo dirija, que lo coordina, que le diga, vea, suelte en ese momento eso que está haciendo y haga esto otro, ¿cierto? O no lo haga de esta forma, sino que hágalo de esta otra. O no lo haga tan duro porque mira, está quedando surcida la costura, entonces va a quedar malo. Entonces el supervisor es necesario y está involucrado ahí directamente en la producción. Entonces también es una mano de obra que, directa o indirecta. Del supervisor, Sí, el supervisor. indirecta. Directa porque él está ahí, él está ahí. O sea, al igual que el operario, fue necesario, fue, digamos, fue requerido para poder hacer la producción. ¿A usted nunca le ha pasado que ha comprado una blusita, ha comprado un vestidito y le ha salido con un imperfecto, como con algo mal cosido, mal, o sea, no sé, como mal cortado y dice, ay, hijo, tan feo como quedó? ¿No ha visto? Sí, profe. ¿Sí? Pues ahí se evidenció la falta de un supervisor, porque es que eso debió haber visto un supervisor antes de que llegara a sus manos, pero el supervisor no lo hizo, o sea, no hubo un supervisor que lo hiciera y por eso fue que se evidenció el desperfecto en la ropa y por eso quedó mal. ¿Listo? Entonces resumamos, sueldo de gerente indirecto, porque él sí no nada que ver allá en la parte de la producción, o sea, él no está ya en producción. ¿Listo? Operario sí porque es el que transforma las materias primas. Y el supervisor sí, porque es directo, porque él está ahí supervisando de que se haga un buen trabajo, o sea, que él depende de que el producto al final sea como tiene que ser. ¿Listo? Muy bien, Mayerly, la tela, ¿tú qué dices? ¿Qué elemento es? Es materia prima. Materia prima, muy bien. ¿Y directo Directo. o indirecto? Directo. Directo, ¿cierto? Más directo que para dónde, porque usted está viendo la tela ahí. Muy bien. Ahora, miremos la clasificación según su naturaleza. Tú me vas a decir si es costo o es gasto. Materias primas consumidas, Es un costo. porque está dentro del área de producción, ¿cierto? Publicidad. Gasto. Gasto porque se hace por fuera del área de producción. La publicidad no está en el área de producción, sino está por fuera. Listo, muy bien. Servicios públicos de la planta. Costo. Costo porque mire que dice que son de la planta, o sea, de la planta de producción. O sea que eso es un costo de esa producción. Muy bien. Arrendamientos de la oficina de ventas. Gasto. Gasto porque dice que es la oficina de ventas por fuera del área de producción. Muy bien, Mayate. Sigamos entonces, Néstor. Mano de obra indirecta. Si es indirecta, es un gasto, como el sueldo del gerente. Exactamente. Nosotros dijimos que la mano de obra indirecta es la que está por fuera del área de producción y dijimos que tanto el operario como el supervisor están dentro del área de producción. Quiere decir que la única mano de obra indirecta es la que está por fuera del área de producción, o sea, como gerente en este caso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mano de obra directa, gasto. Sueldo del contador. También, También igual. es un gasto por fuera. Muy bien. Depreciación de la maquinaria. En este caso sería, pues es que es muy relativo, profe. ¿Por Yo he qué? visto que en algunas empresas la depreciación de la maquinaria lo llevan como un gasto, pero para mí es un costo. Claro, porque si la maquinaria es de producción, hace parte de Sí, los costos exacto. indirectos. Pero Lo que pasa es que está mal yo he visto clasificado, lo tienen mal que la tienen mal clasificado, clasificado, sí. ¿sí? Lo que pasa es que de pronto tienen maquinaria de otro tipo, ¿cierto? Por ejemplo, Del aunque no, sector agrícola, para ser exacto, para mí eso es costo. si es costoso, tiene que ser costo, tiene que ser costo. O sea, tiene que ser Ajá, costo porque yo correcto. tendría depreciaciones, gasto, por ejemplo, la de los muebles y equipos, de los equipos de Sí, o de computación, vehículos y toda esa exactamente. vaina, pero maquinaria del sector agrícola, ellos lo toman como si fuera pues de la flota del equipo de transporte. Y Aunque no, te aclaro una cosa, Néstor, hay empresas que no manejan contabilidad de costos, ¿cierto? Sino que tienen una contabilidad más de tipo como fiscal, por así decirlo. Entonces, por eso ellos no tienen ah, distinción sí, entre costo y gasto. Recuerda que las empresas que ajá. manejan contabilidad de costos es la que utilizan la cuenta 7. O sea, que tiene 71 para la materia prima, Sí, 72 para la claro, mano de obra. tiene y que la convierten después en el producto y toda esa vaina, sí, sí. Exactamente, sí. Ok, entonces ahí sí usted puede decir que hay una contabilidad de costos. Si no maneja la cuenta 7, Ujú. no que maneja la cuenta 6, ahí no hay contabilidad de costos. ¿Listo? Muy bien. Ok. Fletes en ventas, Flete en ventas, gasto. gasto, carísimo, por fuera del área de producción. Muy bien. Estefanía, suministros y repuestos de las máquinas, ¿costo o gasto? Gasto. Ojo pues con eso, suministro y repuesto de las máquinas. Sí, Co- profe. Gasto. Costo, ok. Escuché que dijo gasto, pero listo, aquí es problema de conexión. Sueldo del vendedor, sueldo del vendedor. ¿Dónde está ubicado el vendedor? ¿Por dentro o por fuera del área de producción?
por fuera, Entonces es un... gasto. Muy bien, eso. Ahora, vamos para la clasificación según su producción, que puede ser fijo, variable o mixto. Las materias primas. ¿Qué dijimos ahorita que las materias primas que eran? ¿Fijos, variables o mixtos? Variable. Variable, ¿por qué? Porque aumenta, ¿cierto? La materia prima cuando aumenta la producción. Y cuando la producción disminuye, también baja la materia prima. O sea, sería ilógico pensar que la producción va a bajar y voy a tener entonces, voy a requerir más materia prima. No, ¿cierto? Si usted le dice, hágame 10 postres, usted compra materia prima para 10 postres. Si me dice, hágame 5 postres, pues compre la mitad, ¿cierto? Muy probable la mitad. O si le digo, hágame 20, pues va a comprar el doble. ¿Listo? Muy bien. Servicios públicos, fijos, variables o mixtos. Sí. Variables. ¿Por qué crees que es variable? Porque, ya, sí, usted siempre me corcha. Pero bueno. Si usted aumenta la producción, ¿será que aumentan los servicios públicos? Sí, aumenta la actividad. Y si usted disminuye la producción, ¿será que entonces bajan los servicios públicos? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Sí. Le pongo una tarea. Váyase un mes para Dubái y deje su casa sola. A ver si cuando llegue los servicios públicos le van a bajar. ¿Cierto que no? En los servicios públicos No. y más de pronto en el sector industrial, como en este caso, ellos tienen un componente que es fijo. Hay un componente que es un cargo fijo, que produzca, o sea, consuma o no consuma energía o agua, usted siempre va a pagar una cantidad mínima, ¿cierto? Pero si usted aumenta, él comienza a aumentar el promedio de los últimos 6 meses de consumo y así le va a llegar el cobro. Para poder que usted vea una verdadera reducción de los consumos de servicios públicos, tiene que haber pasado 6 meses usted haciendo reducción del consumo, o sea, ahorrando agua, ahorrando energía, para que usted pueda efectivamente ver que hay una disminución en los servicios públicos. La verdad es que haga la prueba que en diciembre, que es donde más se gasta energía, porque usted pone arbolito, pone luces, pone de todo, ¿cierto? Prende todo. Ahí aumentan los servicios públicos, pero en enero cuando usted ya está cansada, dice, ay, no, qué pereza, no hay nada para hacer, y de pronto ya pagó el arbolito, pagó las luces de Navidad, todas esas cosas, el servicio no le va a cambiar tanto pues, de un mes para otro, ¿listo? Porque ya hay un mes que aumentó y eso hizo que se dispararan los ingresos, los servicios de ahí en adelante. Entonces yo diría que los servicios públicos pueden ser mixtos. O sea, mixto en el sentido de que si aumenta la producción, claro que sí te cobran más, pero si disminuye la producción, puede que no bajen en la misma proporción como si lo hacen los variables, ¿listo? Pero tampoco es fijo porque no siempre va a llegar lo mismo, o por lo menos aquí en Colombia no, los servicios públicos no son fijos, ¿listo? Muy bien. Depreciación maquinaria. Pero seguimos con Mayerly. Mayerly, ¿tú qué dices? ¿Fijo, variable o mixto? Profe, yo le puse variable. ¿Por qué crees que es variable? ¿Será que entre más produzcamos más se deprecia o entre menos produzcamos menos se deprecia? Pues, ¿qué le digo, profe? Sí, de pronto el más uso de la máquina, sí, se Ah, va bueno, apreciando perfecto. más Dime la rápido. palabra clave. Hay empresas que utilizan como método de depreciación las unidades producidas. Entonces, eso quiere decir que si mi máquina produce más, pues se va a desgastar más y se va a depreciar más rápido. Pero pero entonces también hay máquinas que si usted la utiliza menos, también se puede desgastar más o incluso hasta puede dañarse más rápido. Por ejemplo, un carro. Usted un carro lo tiene acostumbrado todos los días saliendo, todos los días a hacer ruta, a entregar mercancías, productos, ¿cierto? Pero justo el carro lo dejó quieto una semana. Va, mire cómo está el carro al final de una semana, con daños, digamos, incluso severos que le pueden causar, digamos, pérdida al vehículo, ¿cierto? Entonces, mire que desafortunadamente las máquinas también algunas son así. Yo conozco varias empresas que tienen hornos, unos hornos en los cuales producen, por ejemplo, ladrillo. Y ese horno nunca se apaga, porque el día que se apague cuesta más plata volverlo a prender otra vez. Incluso hay empresas que tienen, por ejemplo, tienen mezcladores, bueno, o tienen otro tipo de hornos también que nunca se pueden apagar, porque donde se apaguen, pues se puede llegar a dañar. Entonces, yo podría decir que sí, las máquinas entre más se produzca, más se desgastan. Pero también hay máquinas que si usted baja la producción, también puede llegar a dañarse, ¿cierto? También se puede llegar a dañar. O sea que como quien dice, no tiene un comportamiento variable. Yo diría también que es mixto, listo, de mixto. Sí, entre más produzca, pues más aumenta, pero si yo bajo la producción, puede que requiera de pronto más mantenimiento, más reparaciones y se puede depreciar, se puede dañar mucho más rápido, ¿listo?
Yo diría que puede ser mixto, digamos, ese comportamiento. Néstor, ¿ves si decir algo? Pues, profe, lo que pasa es que lo que analizo no ahí es que cuando uno pretenda clasificar los recursos de acuerdo a esta tipología, los mixtos son como de acuerdo a esa característica subjetiva que uno le dé, O el ¿sí? análisis que haga de cada El elemento. análisis, exactamente, esa clasificación digamos que es muy subjetiva porque si usted tiene una depreciación en línea recta, usted puede decir que sus costos son, su costo es fijo, Sí. ¿sí? Y digamos que está dentro de la norma. Pues yo tengo una depreciación y cada mes se me deprecia en 500.000 pesos. ¿Quién me dice a mí que no? Bueno, Si te hago ese la es mi método de aclaración. depreciación. Te hago la aclaración. Las métodos de depreciaciones son estimaciones contables. ¿Listo? Estimaciones que Sí. pueden cambiar a futuro según el patrón de consumo de los equipos. ¿Listo? La depreciación no Ujú. responde a un criterio de gusto del contador de decir todo va a ser línea recta porque me queda más fácil hacerlo por línea recta. No, es según el patrón de consumo de los activos. Entonces, como estamos hablando aquí de máquinas que producen, en este caso, una empresa que está haciendo camisas, ¿cierto? Y son menos que son fileteadoras, cortadoras, cosedoras, bueno, todas esas máquinas que se pueden utilizar para eso, ellas sí están sujetas a la cantidad de producción que están haciendo. Si la máquina se para y no produce, ¿cierto? Entonces, ¿será que va a interferir o va a modificar el patrón de consumo de la máquina? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, obviamente, el tema de las máquinas tocaría ir máquina por máquina, mirar si efectivamente está. Si se para no hay problema, o si se guarda en una caja no hay problema, si vuelve entonces se prende cuando se tenga que armar. Hace poco estuve viendo una empresa que hace esos pisos, pisos de porcelana, Sí, pues, esos pisos porcelanato. cerámicos, eso, todos esos pisos. Me estaban contando el contador que la máquina, que es una máquina extructora, o sea, con la que bota, digamos, la cantidad de mezcla para poder producir eso. Ahorita en pandemia, ellos dijeron, no, pues como va a haber pandemia, entonces vamos a bajar la producción, entonces vamos a aprovechar y le vamos a hacer mantenimiento. Hace 15 años no le hacían mantenimiento a esa máquina. Hace 15 años no le hacían mantenimiento. Entonces, ¿qué pasó? Como llegó la pandemia y muchas obras se pararon y todo ese cuento, y ellos tenían ya sobrepedido, terminaron todos los pedidos que tenían pendientes, efectivamente acabaron la producción que tenía pendiente y decidieron parar la máquina. Pues le cuento que esa máquina después no quiso volver a aprender. No quiso volver a aprender, Sí, ¿cierto? A eso pesar suele de que le hicieron pasar. mantenimiento, a pesar de que fueron allá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el patrón de consumo? Pues pasó de producir tantas unidades a producir cero. O sea, allá no va a servir para nada en pocas palabras. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que parar de todo modo la producción, conseguir repuestos de donde no los había porque pues todo el mundo estaba en pandemia, buscar cómo reparar eso de forma local porque obviamente no pueden traer los ingenieros que hace años vinieron a instalar ese equipo acá en Colombia, no sé qué, y hacer todo lo que más pudieron. ¿Y qué pasó? Terminó entonces que se acabó, digamos así, las restricciones, la gente volvió a construir y usted iba a conseguir un piso y no había. ¿Que necesitaba estas referencias? No la hay. ¿Que necesitaba esto? No la había. Entonces terminaron fue desabasteciéndose impresionantemente y terminaron perdiendo más de lo que inicialmente estaban pues, pensando pues, que iban a perder si bajaban la producción y si paraban la máquina. Entonces mira que lo de las máquinas es muy particular, es muy particular, hay que analizarla uno a uno. Entonces no es tan subjetivo como tú dices, yo diría que más particular, o sea, según el comportamiento de cada máquina. Y qué es más, que yo como contador yo no tengo ni idea de cómo funciona eso. A mí me toca ir a Ah, donde el no, claro. ingeniero, donde la persona que la produjo, el que la hizo, para que me diga cuál va a ser el comportamiento. ¿Listo? Pero entonces recuerda que la depreciación es un criterio, es una estimación contable que responde al patrón de consumos de ese activo. Entonces, si mi producción bajó, mi depreciación también tiene que bajar. Si mi Ok. producción aumentó, mi depreciación también tiene que subir. Esos comportamientos constantes o lineales sería exclusivamente para los muebles en series, creo yo, ¿cierto? Para un mueble en series. Y eso que ni una construcción, porque las construcciones también tienen su propio método, que es la suma de los dígitos de los años, ¿listo? Porque, por Ujú. ejemplo, en mi casa la compré hace 4 años y la compré en una cantidad de dinero. Ahorita estuve cotizando cuánto costaba si la fuera a vender y me quedé aterrado que no le he perdido, le he ganado, ¿cierto? Sí, no, Mire que con los ahí en inmuebles mi casa, pasa así. ¿no? Exactamente. Entonces, mire que ellos manejan otro tipo de depresión distinta que se llama suma de los dígitos de los años. ¿Listo? Como quien dice, entre más años se pone mejor, entonces ahí va perdiendo, digamos, va perdiendo menos o algo así, siempre y cuando le haga mantenimiento y todas esas cosas. Entonces, mira Ujú. que es muy interesante el tema. Entonces, yo por eso digo que es un comportamiento mixto, que ni siempre va a subir porque sube la producción y tampoco va a bajar porque baje la producción. ¿Listo? O sea, es un Ok. comportamiento
que puede ser entre fijo y variable, ¿cierto? Obviamente sí muy de la mano del método de presión que usted escoja, pero recuerda que el método tiene que responder es a los beneficios que está otorgando esa máquina. Si esa máquina está produciendo beneficios, tengo que depreciarla. Si no está produciendo, le toca darla entonces de baja o suspender la depreciación. ¿Listo? Muy bien, Listo, sigamos profe, entonces. gracias. Impuestos prediales. Impuestos prediales. Sigue tú, Néstor. El impuesto predial. ¿Tiene que ver con la producción o no tiene que ver con la producción? Eh, pues directo, o sea, lo que pasa es que ahí, si es el predial de la planta, del Sí, terreno donde yo tengo el funcionamiento, diríamos que sí. sí, Diríamos que sí, y regularmente el predial tiende a subir de acuerdo al avalúo. sí, ajá. Eso sube, Entonces, sube como un 3% más o menos cada sí, año. es variable. Sí, no, pero entonces mire que no es variable porque no depende de la producción. Usted lo acaba de decir. La bodega en Ajá. la cual estamos produciendo, venda o no venda, produzca o no produzca, hay que pagar ese impuesto Ah, predial. es un costo fijo. Entonces es fijo, ¿sí ves? Fijo. No, no, no interfiere la producción, no interfiere la Sí, producción ahí. sí. La mano de obra directa. Sigamos entonces, Néstor, dame tú la última. La mano de obra directa. Mixto, ¿Por qué crees que es mixto? pues porque de todas maneras, por lo que usted explicaba ahora y lo mismo que Sí. acá pasó con el impuesto, así se produzca poquito, se produzca mucho, de todas maneras hay que pagar los salarios. Sí, o sea, la mano de obra sí está relacionada con la producción, a diferencia de los impuestos, ¿cierto? Sobre todo el impuesto Ajá. predial, especialmente el impuesto predial. Entonces, la mano de obra directa puede comportarse mixta porque, claro, si esta semana toca producir bastante, pues los ponemos a trabajar el doble y el triple, ¿cierto? Y pare de Y contar. puede subir un poco, Eso, pero ya puede por subir de tema de pronto las horas horas extras. extras, puede subir por horas extras Ajá. que se hagan, ¿cierto? Pero si la Pero producción no va baja, a bajar del salario fijo, exactamente, el pero si básico. la producción baja, pues hay que pagarles el sueldo normalito si no trabajen mucho. Ujú. Yo tengo una empresa que asesoro donde a veces pasan estos picos, a veces sube bastante, a veces baja poquito. Y yo a veces veo que a los de la fábrica los ponen por allá que se poda el pasto, los ponen como a pintar, los ponen a hacer como otras cositas ahí como para que eso, como para que se ocupen, ¿cierto? Ujú. Pero Sí, como eso quien dice, suele pasar. hay que pagarles, entonces que hagan alguna cosa por el Que momento. justifiquen. Eso justifique, exactamente. Muy bien, bueno, Estefanía, muchas gracias, Néstor. Estefanía, Listo, profe. mantenimiento. Estefanía, Profe, yo lo considero mixto, ¿por qué crees que es mixto? porque, profe, los mantenimientos a veces son diferentes, depende del mantenimiento que se haga, a qué se le haga. Sí, por ejemplo, en el caso de las máquinas tienen un plan de mantenimiento donde dicen que cada 6 meses hay que hacer el mantenimiento. Vamos a suponer aquí que son cada 6 meses, ¿cierto? Pero si sucede que en este semestre trabajó demasiado, o sea, trabajó el doble la máquina de lo normal, entonces esos 6 meses se van a tener que acortar a 3 meses o a 2 meses, dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces, en ese momento yo podría decir que ese mantenimiento es mixto. O sea, puede que aumente, puede que disminuya, dependiendo del tipo de producción que tengamos, ¿cierto? O sea, no es un comportamiento variable del todo porque en algunas ocasiones, por ejemplo, yo a veces miro, por ejemplo, el carro. Mi carro tengo que llevarlo cada 5.000 kilómetros a revisión técnica, ¿cierto? Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en ese semestre de la pandemia? Que yo casi no saqué el carro. Me tocó llevarlo de todos modos a los 6 meses, como con 2.000 kilómetros menos de los 5.000. ¿Por qué? Pues porque no lo estaba utilizando, entonces no duró más de 6 meses pues sin utilizarlo pues así como tal. Entonces lo mismo pasa con las máquinas. Si una máquina tiene mantenimientos preventivos, pues esos sí van a ser fijos. Pero si los mantenimientos son dependiendo de la cantidad que se produzca, van a ser variables. Entonces cuando son fijos y variables, decimos que son mixtos. ¿Listo? Seguro contra incendio. Estefanía, ¿tú qué dices? Seguro contra incendio. Profe, con eso sí estoy muy confundida, yo puse variable. ¿Por qué crees que es variable? O sea, entre más produzcamos, más riesgo de incendio hay o qué? No, es que pero digo que estoy confundida, entonces eso sería un Mm. fijo. Es fijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues produzca o no produzca, hay que pagar el seguro. Ese seguro se paga. Ese seguro se paga, por ejemplo, para resguardar la bodega, resguardar las mercancías, los productos terminados, las materias primas. Bueno, tanto se puede cuidar que se puede incendiar. Entonces, sí, yo diría que es fijo porque produzca o no produzca, hay que pagar igual la misma cantidad, ¿cierto? Se paga la misma cantidad y hay que pagar lo normal. Eso se paga como una póliza cada año. ¿Listo? Muy bien. Mayerly, vigilancia. Profe, en vigilancia puse fijo. Fijo. ¿Por qué crees que es fijo?
Porque el policía, ve, porque el vigilante se queda ahí dormido toda la noche y no se mueve. No, porque siempre pues, es como constante. Sí, Porque, siempre. porque produzca o no produzca, ¿cierto? Se le paga lo mismo al vigilante. ¿Listo? El vigilante se le paga un salario básico o un salario normal, así sea que la bodega esté llena o la bodega no esté llena de productos, así sea que se produzca o no se produzca, le vamos a pagar lo mismo, ¿cierto? Se van a pagar lo mismo. Entonces, por eso ese sueldo del vigilante no se afecta o no se ve afectado porque aumente o porque disminuye la producción. ¿Listo? Esa es la clave. Tú tienes que preguntarte, ¿ese sueldo del vigilante aumenta o disminuye porque aumenta o disminuye la producción? Entonces, si la respuesta es no, es fijo. Si la respuesta es sí, es variable. ¿Listo? Y si es sí, no, y sí, no, entonces ponemos mixto. Muy bien. Etiquetas del producto. ¿Tú qué dices, Mayerly? ¿Aumenta? Variable, profe. Claro, porque si aumenta la producción, aumenta el consumo de etiquetas. Entonces tengo que comprar más etiquetas para poder producir más. ¿Listo? Muy bien. Y el sueldo del gerente. Fijo. ¿Por qué crees que es fijo? Porque o no, hay que cancelarle, pues, pagarle el... No, produzca o no produzca, hay que pagar el pues, sueldo del gerente. Lo que pasa es que yo digo, no, yo digo una cosa, voy a hacer un paréntesis acá. Si la empresa no está produciendo, pues yo creo que el único culpable es el gerente, porque no buscó qué hacer, ¿cierto? O sea, ¿qué producimos entonces que sí se venda? ¿O qué pasa pues que la empresa esté parada que no está produciendo, ¿cierto? Entonces el gerente esos días no descansa y les toca trabajar bien duro. Entonces, por lo regular, si la empresa produce o no produce, o si aumenta o disminuye su producción, digamos que el gerente no varía su salario. Pero he visto en algunas ocasiones que algunas empresas le dicen al gerente que si él hace que aumente la producción porque pues aumentó las ventas y aumentó, digamos, el rango de acción de la empresa y vende cada vez más, pues hay bonificaciones para el gerente, ¿cierto? Pero la verdad es que nunca he llegado a ver pues que digan ay, que como la empresa entonces no está produciendo lo suficiente, entonces vamos a echar al gerente o le vamos a bajar el sueldo al gerente. La verdad es que eso tampoco lo he llegado a escuchar pues como tal, ¿listo? Entonces diríamos que sí, puede ser fijo, ¿cierto? Puede ser fijo. ¿Listo? Puede ser fijo porque tampoco es que, si bien algunas empresas dan bonificaciones cuando se superan las expectativas, pero entonces mire que más allá de que esté sujeto a la producción, está sujeto más a esas otras condiciones como por ejemplo utilidades, margen de rentabilidad, cosas ahí como relacionadas con los costos. Entonces yo diría que es más fijo que variable. ¿Listo? Muy bien. Listo, niños. Entonces, muy bien. Nos queda entonces acá solamente explicarle qué tenemos de actividad para esta semana. Les voy a mostrar acá en la plataforma. ¿Listo? Ustedes aquí en la plataforma tienen uno que es una actividad que se llama foro tipo de costos. ¿Listo? Entonces aquí en el foro tipo de costos ustedes entran. Entonces aquí entran. Fíjate que está como lentico el internet. Ahí está. Entonces les aparece primero los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar de esta actividad? Aquí dice que yo voy a evaluar la definición y la argumentación, un 20% y un 80% el ejemplo de aplicación. Ahora, ¿qué dinámica es la que tienen que hacer ustedes? Aquí dice, en esta actividad se debe desarrollar en forma individual, o sea, cada uno lo hace, y consiste en definir y argumentar un tipo de costo asignado. Yo ahorita por el chat de WhatsApp les digo a cada uno qué costo le corresponde. Dice, al cual deberán realizar un ejemplo, un ejemplo de aplicación y subirlo como aporte del foro. Entonces vamos a suponer, voy a abrir acá el archivo, vamos a suponer que este es el documento. Vamos a suponer que a Néstor le voy a entregar costos directos, ¿listo? Entonces, Néstor, ¿qué hace? Lee la definición de costos directos, ¿listo? La que le estoy dando yo. Entra acá al foro, le dice aquí, añadir nuevo tema del debate, pone aquí costos directos, pone aquí en asunto costos directos y aquí pone su propia definición. ¿Listo? Su propia definición. Ay, Dios mío. Listo, su propia definición. Aquí pone. ¿Listo? Y luego pone su ejemplo de aplicación. ¿Listo? Ahí está. Entonces, su propia definición, lo que entendió del ejemplo, disculpe, de la definición que yo le entregué, y aquí pone entonces el ejemplo que él da explicándonos esa definición. Termina y le dice enviar al foro. Cuando le dice enviar al foro, le aparece algo así, le aparece acá abajito, ¿cierto? El aporte y el término, pues como tal que está aquí. ¿Listo? Entonces aquí aparece Néstor que subió ese aporte. ¿Listo? Y así sucesivamente.
como somos tan poquitos, apenas somos 5, entonces yo creo que les voy a repartir varios, o sea, varios términos, ¿listo? Para que entonces hagan tantos términos como entradas pues les corresponda, ¿listo? ¿Queda claro entonces lo que tienen que hacer? Niños, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, correcto, profe. Listo. Recuerden que Yo aquí hay tengo una una pregunta. Dime. Entonces en el hay que ponerle como según para si usted, por ejemplo, a mí me da el coste fijo, Sí. me Entonces, toca a mí como poner lo que yo creo que es la definición de mi... exactamente, la definición que usted da, Interpretación. ¿cierto? Y el ejemplo que usted me da de un costo fijo. Ya. ¿Listo? El ejemplo que usted me da. La otra parte también hay que hacerla donde dice que uno replique la A opinión de... eso iba, a eso iba. Entonces, una Ok. vez, ay, pues mira que lo acabé de borrar. Bueno, entonces ustedes crean ahí. Entonces, como por ejemplo, Néstor hizo el ejemplo de Directo. costo directo, ¿cierto? Entonces llegó Estefanía, entró. No, venga, lo vuelvo y lo hago otra vez porque se mira que lo borré. Nuevamente aquí, coste directo. Entonces aquí está, ejemplo, definición, ¿cierto? Ejemplo. Listo, ahí está. Entonces, esto hizo Néstor con el término de costo. Entonces, aquí está. Entonces llega Estefanía, entra, mira el coste directo, lo que él pone, ¿cierto? Y aquí al final le dice responder, ¿listo? Y aquí en la respuesta que aparece más abajito, entonces aquí abajito va a poner entonces la segunda parte de lo que dice. Dice, una vez realizado el aporte del foro, deberá comentar el aporte de otro estudiante, realizando un comparativo entre el tipo de costo asignado y el de su compañero. Entonces, como Estefanía tiene el coste indirecto, entonces dice aquí responder, entonces Estefanía pone coste indirecto, listo, y pone entonces su comparación, o sea, en qué se diferencia o en qué es igual al ejemplo que escogió el compañero. Termina y le dice enviar, entonces ustedes van a ver que le van a quedar ahí dos, ¿cierto? El de Néstor y el de Estefanía acá abajito, compartiéndole, ¿cierto? Ahí el comentario que le hizo él a su comparación, ¿listo? Y ya, así lo hacemos. Entonces, este es un ejemplo. El otro, y así sucesivamente con todos. Entonces, aquí abajito van a aparecer todas las definiciones y dentro de cada uno va a estar la comparación que le hizo el compañero con su propio costo que le corresponde, ¿listo? Los dejo entonces a su disposición. Yo creería que nos alcanzan, a ver cuánto nos alcanza. No, es que hay muchos. Y como somos tan poquitos, apenas nomás hay 5. Entonces, no, pues entonces yo ahorita les digo, por ejemplo, hagámoslo de una vez. Entonces, no, mentira, yo les escribo para que quede claro ahí cuáles corresponden. Les digo que, por ejemplo, escojan 2 de cada grupo y ya, con eso es suficiente. Sí, yo creería que sí, 2 de cada grupo. Bueno, vemos cómo hacemos para repartirlos. ¿Listo, niños? Entonces, ¿queda claro lo que vamos a hacer? Correcto. Listo. Cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp y yo con mucho gusto les ayudo. ¿Listo? No que tengo que borrar esto acá. Listo. Muy bien. Entonces, así quedamos entonces. Cualquier cosa estamos en contacto. Recuerde que yo califico la asistencia. Entonces, ahorita califico entonces acá la asistencia. Califico aquí la asistencia. Es que apenas me aparecen 6 en lista. Entonces, Carmen Alicia, pues desafortunadamente Carmen Alicia no pudo asistir, tuvo dificultades, entonces ella tiene que ver el video, hacer las actividades que hicimos en clase y evidenciar el archivo pues que diligenció, o sea, la hojita que trabajamos hoy, la escanea y la sube y ya entonces ahí queda la evidencia entonces de la actividad que se puso el día. ¿Listo? Estefanía pues tiene la asistencia, Mayeli tiene la asistencia, ¿quién más me faltó acá? Carmen Alicia, no, Carmen Alicia fue la que se asistió. Bueno, no pudo asistir porque no tenía audio. Néstor se asistió, entonces ¿quién me falta? Juliana. Juliana fue la que no asistió. Y, es que mira, aparece 2 veces Carmen Alicia. Bueno, no sé, ahorita reviso entonces bien esto, ¿ok? No se preocupen. Listo, niños. Para terminar, ¿tienen algo para decir? ¿Tienen algo para contar? ¿Algo que... Dime. Yo al WhatsApp le voy a enviar mi correo porque ese es el correo que pasan de la universidad, ese no lo estoy usando ya. Sí, entonces ven, eso me lo pasa, entonces yo lo actualizo, no hay ningún problema. Pero entonces con ese sí puedes entrar a la plataforma, porque con ese que estás inscrito en la plataforma, ¿cierto? ¿No hay problema? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, no más. ¿Algo más para terminar? No, profe.
Listo, bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces pronto. Cualquier cosa estamos en contacto. Listo, los que todavía no han hecho la prueba inicial, recuerden que tienen que terminarla para poder yo hacer el informe. ¿Listo? Listo, Chao, profe. muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.